Se Willy yo, dice pastor, dice gangulero que cuentan, dicen cheche, dice arriba, dicen ganga. Dice va con licencia, dice Misenga, dice va con licencia Mayanquere, va con licencia Centella Andoki, Nueve Saya, Viento Malo, dice va con licencia Luna Nueva, Siete Saya, va con licencia Munalongo en Samburo, dice va con licencia Quimasa, dice Cuatro Vientos, va con licencia en Pungo en Pumba, va con licencia Tata Cañengue, dice va con licencia Luceno Suano, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Cabo Guerra Tie, dice va con licencia en Pumbe, va con licencia a todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayas, va con licencia en Cunía Lemba, Naribe, Sanga en Fumbe, dice va con licencia Guatariamba, dice carajo, dice va con licencia Quilanga en Pungo, dice va con licencia Lucero, dice madrugada, dice va con licencia, dice lo propio, dice Sarabanda, va con licencia, dice Londoquín Yaya, dice va con licencia, dice lo propio, dice Zambi, dice va con licencia, todo cuenta, dice en Fumbe, Cheche, Bacheche, dice arriba en Ganga, dice va con licencia, cariajo, a hueso, y mañana son mañana. Sabemos que la guerra entre los munazos Congo y entre los propios ganguleros es una cosa existente en esta religión. Y no es tan malo como estar en la religión, sino muchas personas que están dentro de esta cultura que cuando saben no dejan que los que están aprendiendo puedan avanzar en estos cultos. Y ese es uno de los problemas existentes de hoy en día y de los tiempos Congo también. Casi siempre
los africanos o los criollos nacidos de los africanos transversaban la forma de hablar para que el criollo no pudiera captar conocimientos basados en esta cultura. Y esto es un grave problema para el criollo cuando ellos utilizaban frases que no las terminaban o frases que ponían más en ellas. Y esto entonces se convertía en un problema porque el que estaba escuchando y el que estaba aprendiendo de ese religioso aprendía la frase, pero no era una frase completa. Habían omitido frases o palabras para que el que estuviera escuchando no pudiera captar lo que ellos estaban diciendo. No es tan bien explicado como yo lo estoy haciendo. Al decir cualquier dialecto, lo hablo lo más claro posible para que las personas entiendan. De lo contrario, pudieran decir frases que no pudieran entender y sin embargo el criollo ha seguido con ella. Si va a decir tierra, que es en toto, pues dice lo toto, no en toto, lo toto. Y entonces usted está escuchando, dice, bueno, ¿y qué está hablando este negro? Tú sabes que está hablando este congo, este africano, este hijo de africano. Y entonces así te limitaban las palabras del dialecto. Y entonces usted se veía en un problema cuando decía el toto. Y lo que quería decir era la tierra, pero no decía en toto. Decía lo toto, toto. Y entonces eso causaba intriga. Cuando ellos estaban trabajando los criollos, que los africanos lo veían, pues entonces se pensaban a reír porque estaban diciendo algo que no era correcto, pero que ellos habían omitido la frase para que el criollo no pudiera aprender. Bueno, con el tiempo fueron saliendo los dialectos y esto ayudó mucho a los criollos a poder embobar o hablar. Muchos de los religiosos dicen las cosas pero no saben su significado. Así mismo pasa en el Lucumí, que dicen las cosas y las personas no saben lo que están diciendo realmente cuando hablan mucho. Y esto sucede lo mismo. Hay personas que tienen buen oído para cantar el dialecto congo o el dialecto lango y le es más fácil para esas personas porque tienen un buen oído, igual que el que estudia música o toca música, ese tiene buen oído y capta mejor. Pero aquella persona que no tiene ese oído para captar la frase, cuando se la cortan, entonces no puede aprender porque están omitiendo de la frase letras que bueno, no, él es africano, tú sabes, lo dice así, pero no es así. Cuando te dicen bititi, te dicen bititi, ititi, ititi. Entonces tú dices tititi, ¿qué cosa es tititi o es bititi? ¿Es tititi o bititi? Entonces, hoy en día sigue de esa manera confundiendo a los religiosos. El caso es que nosotros para hacer una huanga, una guerra, tenemos que utilizar muchas cosas, como amarrar la mamba siré, las 4 esquinas, tenemos que saber el nombre de la persona cuando nació, cómo se llama, y sacó un nombre, si se llama Luis Miguel Alfonso Rodríguez, ejemplo, o si se llama Pedro Jiménez García, o Pedro José Alberto González, cualquier nombre que hemos dicho solo es pura casualidad si hay algún nombre
relacionado a eso. Pero las cosas van cambiando y entonces el gangulero que está aprendiendo le han omitido en los mismos trabajos para hacer una huanga o una guerra. Sabemos que las guerras son complicadas porque se sabe cómo se comienza, pero no cómo se termina. Y todas estas acciones quedan en el aire y muchas veces perjudica hasta la persona que viven con usted, sus familiares más allegados, sus hijos, su esposa, su mamá, su padre. Y esto trae por consecuencia una huanga, una guerra. Ya hemos dicho que para hacer una guerra hay que amarrar la mamba siré. Hay que averiguar el nombre de la persona. Y si es religioso, que casi siempre que usted va a tener una guerra con un religioso, tiene que aprender el nombre que él tiene en la religión. Tiene que comprar las 4 esquinas del monte, tiene que comprar las 4 esquinas del cementerio, de Cunalombo, de Enfinda, tiene que hacerle un muñeco brujo con el cangre y mazango en representación del enemigo. Muchas veces se entierra en la misma enganga cuando se hace el trabajo o se lleva al cementerio a enterrarse. Y tenemos una serie de cosas, tenemos que hacer mazango de guerra, no solo amarrar la mamba siré las 4 esquinas, sino tenemos que hacer mazango para vencer la guerra. Tenemos que ir a la funeraria a buscar espíritus que han dado una caída, como dice, sofocante, que hayan dado una caída complicada, porque necesitamos esos espíritus frescos para poder hacer un trabajo de una guerra en contra de otros religiosos. Cuando usted va a hacer una guerra, una huanga, usted tiene que seguir la guerra hasta el final. Usted no puede hacer un trabajo y ya se terminó la guerra. Usted tiene que seguir la guerra porque no se sabe cómo va a terminar. También, antes de la guerra, debemos dar un animal de 4 patas o un meme, un chivo, o de lo contrario, podemos dar un ensusu, un gallo, que esté robusto, que esté fuerte, y si es un gallo negro, mejor. Las guerras son la astucia que puede tener el religioso y los conocimientos basados en las enseñanzas que tuvo de su padrino. Las guerras nunca son recomendadas a ningún religioso porque, de todas formas, usted está teniendo casi siempre una guerra con otro gangulero y esto es una sola religión, que todos somos panguianos, somos hermanos. Pero no sucede así. Hay personas que por cualquier cosa pueden estar echándole brujería simplemente porque usted habló con él y usted le fue a la contraria en algo que él dijo, y van para la casa y te hacen un bilongo, te hacen una ensara. Claro que es una ensara que te hacen y no es comparado con una huanga o una guerra que es consecutivo. Muchos religiosos en Tambatilanga, del tiempo Congo, aquellos religiosos que de verdad eran fanáticos religiosos, se metían en el cuarto de Munanzo Congo y hasta que no supiera que pasó algo a la persona al cual están guerreando, ellos no salían del cuarto de Munanzo Congo. Hoy en día, estos nuevos religiosos simplemente piden a la enganga que se lo hurien y eso es todo para ellos. Para hacer una guerra, para hacer una huanga, necesitamos todas estas cosas que hemos mencionado, hasta la tierra de donde vive la persona. Y todo esto tiene trabajo y hoy en día no existe mucho tiempo para tantos trabajos. Entonces, los religiosos prenden pólvora, hacen un signo de 4 vientos y arrean de esa manera. Pero las guerras no son así.
Las guerras son como las guerras de verdad, que cada cual tiene, como dicen, para poner un ejemplo, un armamento. En este caso, un trazo, un signo, una forma de trabajar, un palo que utiliza. Y esto le va a dar oportunidad de poder vencer y estar callado de la guerra que usted está haciendo. Porque muchos religiosos que tienen una guerra, y cuando estas guerras son avisadas, en la guerra ha caído a lo mejor su mamá, le han matado a la mamá por medio de la brujería, le han matado a un hijo, y entonces este gangulero toma la ley en sus manos y no utiliza más la religión. Por eso que se mantiene siempre oculto los trabajos que usted pueda hacer, que usted pueda realizar y no verse complicado en decir o amenazar a una persona. El gangulero siempre va a negar lo que hace. Esa es la forma más correcta que tiene un gangulero y no alardear de lo que puede hacer. Porque si en realidad lo que él hizo efecto y dio la casualidad que a esa persona se le murió un hijo, a esa persona se le murió el padre o se le murió la madre o tuvieron un accidente y murieron 2 o 3 en la familia, esta persona ya no va a utilizar la religión y posiblemente con la cabeza caliente va a ir a buscar a esa persona que le dijo que le estaba haciendo el bilongo o la brujería. Por eso, siempre los religiosos se mantienen callados y es la prueba que tiene la enganga con el dueño de ella, con el tata, el tataíta o la yayi, de no predicar o decir lo que ellos van a hacer. Y esto tienen que aprenderlo, porque eso le va a dar, como dice, una oportunidad y le va a evitar problemas que pueden ser venideros. Muchos de estos religiosos, que algunos del tiempo Atilanga eran analfabetos y que hoy en día también existen personas que no tienen mucha cultura en esta religión, entonces se encuentran en una nebulosa que lo están atacando religiosamente y él pertenece a la religión, pero él no se sabe defender porque ha tenido un padrino que no sabe nada, que lo que se la pasa es chachareando en vez de enseñar a sus ahijados. Y esto está pasando hoy en día y son temas que hablamos de interés de todos nosotros porque tenemos la experiencia de expresar formas primitivas y formas de trabajo que nosotros debemos cumplir en estas reglas congas del palo monte o palo mayombe. Nunca el gangulero hace alarde de lo que puede hacer. Siempre se mantiene callado porque esa es la oportunidad que tiene. Es igual de aquel que es religioso, que se rayó, que tiene una ganga ahí que la acaban de hacer, que él cree que la ganga esa se come al mundo, que es una ganga hecha en un caldero de guerrero o un candango en una maceta, cree que lo que tiene ahí, entonces se pasa el tiempo intimidando a las personas, a sus amigos, a sus familiares, a su hermano, a su tío, cualquiera que le diga algo, él presume de que él hace y deshace en esta religión. Y ha entrado todo este tipo de cosas, de estas personas que entran a esta religión trayendo consigo ese analfabetismo que tiene metido en su mente. Porque ese padrino no lo enseñó, ese padrino no lo educó, ese padrino le dijo, cuando usted haga algo, manténgase callado. Usted no amenaza a nadie en la religión. En la religión no se amenaza a nadie. Uno se queda callado y hace lo que tenga que hacer y no va a tener tampoco quien esté mirando
ni testigo de lo que usted está haciendo, nada más que con su enganga y usted, o un padre, o un ahijado que es, como dice, uña y carne del padrino. El guarganquizo, el mayordomo o el baconfula, el guarganquizo, la mano derecha del tata, y el baconfula, la mano izquierda del tata. Y son estas personas solamente los que pueden enterarse de lo que usted está haciendo, porque ellos también van a ayudar a real y a hacer ciertos trabajos que ayudan al trabajo que está haciendo el tata en contra de ese enemigo. Y bueno, ¿quién no quiere enterarse de cómo son las cosas o cómo son las guerras o las huangas en el Palo Mayombe afro-cubano? Estamos caminando, como dicen, en una línea recta. Estamos caminando por una soga. Cuando usted está incumpliendo esta regla, simplemente esto le va a traer problemas a todos. Hasta a mí. Yo no puedo decirle a nadie, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Yo no hago eso. Yo sí lo hago, lo voy y lo hago, y solo lo sé yo y la enganga. No tengo que demostrarle nada a nadie, solamente estoy aceptando lo que la enganga me dice y lo que yo puedo hacer en contra de una persona, un enemigo, como estas escenas que aparecen aquí. Qué importante es para todos tener este conocimiento que lo puede en un momento dado librarlo de problemas. Yo he hecho, cuando yo era más joven, yo he hecho 2 o 3 cosas fuertes y he hecho trabajo a personas, pero yo nunca le he dicho a la persona que yo se lo he hecho. Jamás. Han venido a decirme que por favor, oye, no me vaya a hacer nada, oye, que ese es mi hijo, no le hagas nada, pero ya yo lo había hecho, o yo lo había hecho. Y entonces, si yo hubiese amenazado, entonces yo me hubiese visto en un problema diferente. Pero como solamente el testigo es la enganga, los espíritus y yo, ni el baconfula, ni el guanganquizo, vieron nada, entonces no pueden decir, y cuando me preguntan, les digo que no. Yo no he hecho nada, chico. No, yo no he hecho nada de eso. Yo solo puedo decir que yo no he hecho nada. Tan simple como eso. Pero cuando usted dice, tú verás, se va a morir tu familia, y se va a morir tu hijo, y se va a morir tu mamá, y estás amenazando, esa persona puede utilizar esa amenaza y no hacerte ni más brujería, irte con un revólver y matarte. O darte 5 puñaladas y matarte ahí. Porque usted está diciendo lo que hace. Por eso decimos que aquí ser muy hablador no es bueno. Los hombres no son habladores. Los hombres cuando van a hacer algo lo hacen y no están amenazando a nadie. Eso de amenaza, yo creo que yo lo veo como muy... Bueno, esa amenaza aquí en los Estados Unidos te cuesta caro. Si tú amenazas a una persona y le pasa algo, tú lo tienes que pagar. ¿Y con qué tú tienes que pagar aquí? Con dinero, que es con lo que duele más aquí. Aquí lo que duele más es el dinero. Una recompensa, una compensación a la persona que tú le hiciste algo. O que la amenazaste, o que aquí tú no puedes amenazar a nadie en los Estados Unidos. Pero esta religión es lo mismo. Es un ejemplo que he puesto. Usted no puede amenazar a nadie cuando usted hace un trabajo. Ahora estoy haciendo una ensala malongo, pero usted no sabe a quién se la estoy haciendo. Usted cree a lo mejor que es un trabajo que yo estoy presentando a ustedes para que ustedes vean cómo es una ensala malongo. No, esto es una ensala que yo hice a una persona. Y bueno, siempre es bueno conocer, porque conocer le abre el entendimiento
de todas las cosas como son en estas manifestaciones, que cuando usted jura esta religión, que usted lo consagra, lo raya, usted sabe que está jurando las dos fuerzas. No hay nadie que lo raye y jure nada más en Zambi. Eso no existe. Jura en Zambi, jura Lucancasi, jura en Vélez, jura en Zambi y jura todo lo que tiene que jurar. Jura Malafo y jura todo. Pero las formas primitivas al cual trabajamos los religiosos deben ser realmente muy ocultas. Esta es una puerta abierta que se ha abierto por todas las cosas mal hechas que se están haciendo en la religión. Y lo que queremos es engrandecer esta cultura como siempre ha sido y no opacarla como la están opacando muchas personas que presumen de religiosos, que verdaderamente yo no sé ni quién ha rayado a esas personas. Muchos han cogido hasta nombres que han escuchado en Cuba y es un desastre. Es un desastre total. Trabajar en Zara Malongo es más difícil que trabajar una ensara en Zambi. O hacerle un bien a una persona, hacerle un mal es más difícil. Porque usted está llamando fuerzas malévolas, Inquisis Malongo, de Lucancasi. Y debe saber después cómo romper esas acciones, que no se queden en su casa perjudicando a su señora, a sus hijos, a su madre, a su padre, a su tío, al que vive ahí con usted. Entonces, muchos religiosos tratan de no meterse mucho en esto porque no hay muchos conocimientos en base a las ensaras malongo, a los trabajos malos. Por eso, tenemos que aprender lo bueno y lo malo de esta cultura, lo que nos puede satisfacer, lo que nos puede ayudar, lo que nos puede salvar para poder entonces trabajar. El gangulero ata a la representación del muñeco de la persona por la cintura. Bueno, ¿por qué lo ata por la cintura? Porque por la cintura pierde la fuerza la persona y perjudica los pies y sobre todo perjudica el tórax. Y es por eso que el gangulero, que sabe, no lo amarra por la cabeza, yo lo voy a amarrar por la cabeza, no, lo amarra por la cintura. Y son formas primitivas de a través de los cientos de años que se han mantenido. Y muchas personas no han podido adquirir estos conocimientos y entonces se ponen a amarrarlo por aquí, por allá, pero no, es así como se puede amarrar, utilizando también caña brava pasado por una cinta. Y esto nos va a dar el entendimiento de lo primitivo que puede ser esta cultura cuando realiza estas ensaras. Yo sé que muchas personas están atentos a estos programas. Para ver estos programas hay que estar tranquilo, en la paz de su casa, y que nadie lo esté molestando para que usted entienda y comprenda y reciba las acciones que produce este programa al verlo. Muchos religiosos, al ver estos programas, sienten corriente espiritual porque se está trabajando verdaderamente y se transmite estos conocimientos y estas corrientes a las personas que de un modo o de otro tienen acciones de propios espíritus que en vida trabajaban en Palo Mayombe en estas formas primitivas. Creemos que esta religión es bien complicada y para muchos es bien peligrosa, porque usted no sabe, y si usted no sabe, usted está llamando fuerza
malévola, fuerza de Lucancase, de Candiampembe, del mundo Cariri, y se está viendo en complicaciones cuando está realizando un trabajo. Es bueno la importancia que yo como religioso le doy a esta religión, engrandeciendo así esta cultura, y no solo esta cultura, engrandeciendo a todos los religiosos. Y eso es algo que deben conocer y que deben agradecer, ya que esta cultura se ha visto inundada de tantas mentiras, de tantos cuentos. Hasta los que lo están haciendo bien están retomando estas formas primitivas para encaminarse a los caminos correctos de esta religión. ¿Qué podemos hablar de esta cultura? Que muchas veces los religiosos la utilizan para hacer daño. Sí. Ah, no, que usted no lo hace. Ah, no, usted lo hace, está bien. Ah, que el otro lo hace, sí, el otro lo hace. Que el otro hace bien y hace mal, sí, lo hace también. Entonces, no es como quieren decir de que esta religión es solo de ensamble. Esto depende, como en la vida cotidiana, si usted quiere ser una persona buena o quiere ser una persona mala. Muchas personas son malas para no llegar a que lo molesten a él y entonces diga, no, esta persona es el diablo, tú sabes, ni te metas con ella porque enseguida te hace brujería mala. Y eso es lo que está sucediendo en estos Munanzos Congo, que muchos religiosos que no conocen sobre esta cultura lo suficiente se empiezan a involucrar en hacer trabajos de malas artes, y los trabajos de malas artes, si usted no tiene un padrino que lo esté controlando, lo esté llevando como es por el sendero que lleva, se cesa en la religión. Porque los trabajos malongos casi siempre se están viendo lo que usted está haciendo y entonces te convierte como si usted fuera aquel que cada vez que dice algo ya van los espíritus para allá y se comen a la gente. Y esto no funciona así. Esto lleva pasos a seguir, como usted está viendo en estas diapositivas, de un trabajo de huanga, de guerra, los diferentes pasos que hemos tenido y que usted ha podido captar de una manera sutil a la vista de todo. Yo, particularmente, yo soy creyente de la religión. Yo no predico la religión. Yo no soy predicador de la religión. Yo expongo trabajos que pueden en un momento determinado ayudar al que está procesando esta religión. Y yo no me creo de que yo soy buen religioso, o si me creo que yo soy el gangulero bacheche, yo simplemente expongo formas primitivas para que puedan entender más sobre lo que podemos estar hablando. Una de las cosas más problemáticas que existe es que usted llegue a su centro de trabajo y diga que usted es palero. Ah, yo soy palero, soy brujero, yo soy esto, yo soy lo otro. En cuanto tengan una oportunidad, lo sacan del trabajo porque todo el mundo le empieza a coger temor. Y sobre todo el jefe, que piensa que si él le dice algo, después tú le vas a hacer brujería. Entonces es mejor hacerle la brujería callado y no decir lo que tú eres. Y esto yo lo he aconsejado a muchas personas. Oiga, no vaya con collares ni nada de eso al trabajo, ni diga que usted es religioso, ni que usted nada, usted simplemente es católico y eso es todo. Porque si no, usted se va a ver en una nebulosa y un problema que va a causar de que usted diga de que usted trabaja esta religión, porque todavía esta religión no es comprendida por muchas personas. Hacerles bien es lo que deben hacer los religiosos. Trabajar y ayudar a las personas es la forma correcta de estar en esta religión.
Pero siempre existe el abuso y las personas cuando tienen esto en la mano es como tener un arma que ellos van al menos a satisfacer su deseo del daño que te están haciendo, hacérselo a esa persona. Muchos están en la religión para defenderse de aquella persona que le está haciendo daño, o como dice, que se te encarna la persona y no te deja vivir en el centro de trabajo. Entonces, si usted no dice que es religioso, usted tiene un paso más arriba de esa persona, porque usted puede defenderse y no estar perjudicado, porque si usted dice que usted es religioso, entonces usted va a tener problemas. Sin duda, usted va a tener contratiempo con las personas que están allí, que a lo mejor son religiosos igual que usted, pero le dicen al jefe que no, este hace brujería, este hace esto, este hace lo otro, este muchacho, este tipo es brujero de eso malo, y te ponen, tú sabes, como que tú eres el diablo, y entonces te buscas problemas. Por eso, antiguamente, las personas que eran religiosos, ganguleros, mayumberos, se mantenían callados y la gente no sabía nada. No es como hoy en día que los nuevos religiosos cogen y todo el mundo es brujero y andan con un bastón o fumando tabaco, con peste a tabaco arriba o peste a hierba de despojo y están así, como dicen burcutela, como unos locos. Lo más bueno que hay es mantenerte callado. Dicen, Uriate, dicen mundeles, dicen carajo porque yo manda. Dice, Uriate lo dicen los mundeles, dicen carajo. Dice, Uriate los mundeles, dicen carajo, dicen yo, dicen carajo. Dicen, Uriate, dicen los mundeles, que son cosas malas, que son burcutelas. Dice, Uriate, dicen docking, dicen porque yo manda. Dice, Uriate, dicen carajo, dicen yo manda. Dice, yo son, dicen un tataita, dicen daca, dicen de munda praca, dice, yacana funda, dicen cuenda cheche carajo. Dice, Uria te lo dicen carajo. Uria te lo dicen carajo, dice, yo voy a decir los vengas, dicen de lo yo, dice Doki, dicen carajo. Dice, yo voy a decir los vengas, dicen de lo yo, dicen carajo. Dice, yo voy a dar, dicen los mengas. Dice, tú Uria, dicen los mundeles, dicen carajo. Dice, yo voy a dar un susu. Yo voy a dar unos memes. Dice, tú Uria, dicen los mundeles, dicen carajo. Dice, porque yo manda, dicen carajo. Uria te lo dicen carajo. Dice, yo pide, dicen carajo. Dice, Uria te lo dicen carajo. Dice, yo manda. Dice que son, dicen cosas malas, dicen carajo. Dice, Uria, dicen los pandas, dicen carajo. Los muas, dicen carajo. Esos mundeles que son burcutela. Dice, Uria te lo dicen carajo porque ellos manda. Dice, los propios dicen zarabanda. Dice, Uria te lo dicen kiburé. Dice, Uria te lo dicen carajo. Dice, los propios dicen zarabanda. Dice, los citarrayos. Dice, Uria te lo dicen carajo porque yo voy a dar uno un susu. Yo voy a dar unos memes. Dice, Uria te lo dicen carajo. Dice, porque ellos manda, dicen carajo. Dice, Uria te lo dicen los mundeles que son, dicen cosas malas, dicen carajo, que son burcutela. El gangulero llora en vida al enemigo. Dice, Uria te lo dicen carajo. Dice, yo pide, dicen que Uria, dice, yo voy a dar los mengas de los yo. Dice, para que Uria, dicen los doken, dicen bachichi. Dice, yo voy a dar los mengas, dicen de los yo, carajo. El gangulero le dice que le va a dar la sangre de él para que se coma a la persona. Eso es lo que le está diciendo el gangulero a la ensara, a la representación de Lucancasi por medio del apoyo a la candela. Fíjense cómo trabaja esto. Fíjense de qué manera el gangulero llora a su enemigo para pedir que se lo coman.
Esto es algo impresionante, pero es algo que damos a conocer para entendimiento de los propios religiosos y de aquellas personas que están fuera de la religión y ven esta cultura y se aterran al ver todas estas cosas. Esta es una religión que está vigente. Esta es una religión que está vigente en Cuba. Esta es una religión que los cubanos trajeron y expandieron esta cultura a otros países, a Estados Unidos, a Puerto Rico, a México, a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, a Perú, a España. Hasta en Italia hay ganguleros. Hay personas que me están viendo a mí, cubanos, que viven en Rusia y se han comunicado conmigo. Porque ellos dicen que ellos nunca habían visto realmente cómo es que funciona. El gangulero echa agua con sal para apagar la polla, la candela, pero para salar a esa persona. Esto es algo dramático y temeroso para muchas personas. Es por eso que nosotros tenemos el mejor rating de estos programas de Palo Mayombe, porque esto no es algo que estamos haciendo de teatro, esto es algo verdadero que estamos enseñando a los religiosos, a la persona que quiere conocer sobre esta cultura, a los que procesan esta religión y de un modo o de otro han estado prendiendo pólvora y arreando los espíritus inquisidenganga que ellos creen que arrean. Esto nos da temor, sin duda. Es aterrador. Esto es un trabajo que hemos presentado, pero esta la hacemos con una nueva versión. Aquí podemos ver las enqueles de Sarabanda. Podemos ver cómo se amarró la representación del enemigo con las cañas bravas, amarrado esa representación de ese enemigo por la cintura. Vamos a llevar culturalmente esta forma primitiva a lo más alto que podemos, para que todo el mundo comprenda, sabiendo que estamos haciendo formas primitivas en Tambatilanga del tiempo Congo, donde muchos religiosos no tienen ese alcance, no han tenido esa oportunidad de que un padrino lo pueda enseñar. Muchas personas se sienten que yo soy el padrino de ellos. ¿Por qué se siente que soy como el padrino? Porque le estoy dando conocimiento que ellos tienen su enganga y que ellos quieren también hacer sus trabajos y muchos de ellos quieren trabajar para tener mejor una economía. Y esto es lo que estamos presentando, algo real, con distinción, algo que nosotros enseñamos con amor y conocimiento para expandir lo que usted conoce. Si usted conoce sobre la religión, aquí va a conocer más, porque se va a dar cuenta cómo funciona. Vemos cómo hay hojas de plátano. ¿Por qué? Porque también estamos llamando a Isasi Sasi 7 rayos para que se Urian Mundele. Los anguleros siempre deben dedicarse a hacerles bien, a ayudar a las personas. Esa es la ley que debe estar en la religión y facilitar a la persona que tenga mejor desenvolvimiento, que tenga mejores caminos y pueda así, de un modo o de otro, poder encaminar a esa persona, por supuesto, sin tener que rayarlo, sin tener que estar en la religión directamente,
simplemente con un macuto resguardo o con limpieza que le puede mandar el gangulero, el tataíta o el tata o la yayi. Mandamos un ensalamaleco para todos los engueyos, que son los que están nutriéndose de estos conocimientos que solo son adquiridos por los tatas. Pero gracias a esta puerta abierta, ellos han podido conocer más sobre esta religión y ellos están más afinándose a esta cultura. Y gracias a estos programas que le están dando a las personas esa fuerza que habían dejado porque no habían podido encontrar una persona que le explique conocimientos religiosos que le pueden servir a ellos, no solo en ese momento, sino en su vida cotidiana. Ahí donde dicen carajo, dicen carajo. Dicen carajo, dicen carajo, dicen, porque la cuestión de todo este programa es saber de que hay que romper las corrientes que usted está llamando de Inquisis Malongo, de Indokin, de Lucancasi, de Candiampembe, todo lo que usted quiera decir, de todas estas formas primitivas que existen, de todos estos espíritus, lo mismo los espíritus musenga, o los espíritus indimbo, o los espíritus que conocen casi todos los enfumbe, pero no conocen los de Imbamba, ni conocen los Kisimbi, ni conocen los de Inganga, ni los Kindindi. Los empungos solo son los que conocen o conocen los enfumbe. De ahí en fuera no existe en las reglas de ellos ningún espíritu de estos que hemos mencionado, ni musenga, ni los indimbo, ni los de Imbamba, ni los Kisimbi. Simplemente utilizan espíritu enfumbe y para todos son enfumbe, enfumbe para arriba y enfumbe para abajo. Pero no hablan ni conocen de los espíritus de Inganga o de los empungos en Pumba. Y son espíritus que habitan en la Inganga y que no son utilizados. Es como dicen que el humano utiliza nada más que una parte de su cerebro y no la utiliza toda. Y esto es lo mismo, están en la Inganga, pero no conocen, al no conocer no pueden utilizar nada de lo que podemos enseñarlos o aprender. Ya hemos hablado antiguamente en programas de los espíritus que existen, los espíritus musenga y los indimbo y los enfumbe y los de Imbamba y los Kisimbi y los empungo y empumba. Ya hemos hablado de eso en otro programa, por eso que no tenemos mucho interés en hablar de ello, pero sí mencionarlo de que sí existen. Y esto le va a dar a usted un paso avanzado en los conocimientos que tiene el palo mayombe afro-cubano. Ya hemos dicho de que existen muy buenos creyentes en México, Venezuela, Colombia, España, en Puerto Rico. Existen muy buenos creyentes en los Estados Unidos. Pero esto es una religión afrocubana. Y si usted la quiere aprender como es, esto está, como dice, en la puerta abierta para aprenderlo como es. Pero no esté en la religión del palo mayombe inventando, porque aquí todo está hecho. Y entonces no podemos aceptar de que sea palo mayombe mexicano ni que sea palo mayombe venezolano, ni palo mayombe puertorriqueño, porque no es así. Es palo mayombe afro-cubano. Y como hemos dicho, si aprendemos de un cubano que sabe, nosotros vamos a ser igual que esa persona. Si no aprendemos, si aprendemos de uno que no sabe, eso es lo que vamos a hacer, otro más que no sabe. Pero cuando aprendemos y llegamos a esta página y nos paramos y escuchamos el primer programa de este tataíta, Osvaldo Sesti, entonces usted dice, bueno, esta es una persona que tiene cierto nivel de conocimiento en esta religión y que yo voy a captar al menos
Si no lo voy a captar todo, voy a captar muchas cosas que las voy a necesitar en el término de mi vida como religioso. Y esto nos llena de orgullo. Saber de que hay personas que porque nosotros estamos expresando todos estos conocimientos han podido captar y conocer mucho más. A mí me escriben muchas personas y me explican de que ellos no habían aprendido tanto con su padrino como lo están haciendo en estos programas. Y como es natural, yo me siento muy contento y doy gracias a todos aquellos que ven este programa y que después pueden transmitir de un modo o de otro estas formas primitivas que le van a servir en su vida. El gangulero tiene una tela con signos que con eso él tapa las ensaras. Esto no deja de que ningún vidente que usted le ha hecho un trabajo pueda verlo. Se puede tapar, se está tapando primero con hojas de plátano, también se puede tapar con un paño negro, pero los conocimientos del Tataí Tiraca enseñan de que tiene ese paño con signo que no dejará a ningún vidente religioso que pueda captar lo que yo estoy haciendo. Como hemos dicho y lo volvemos a repetir, nunca amenace a nadie en la religión. Si usted va a hacer algo, hágalo y no lo comente, y así usted no va a tener ningún problema. El gangulero toca un caracol para finalizar la ensara. La ensara ha sido, como dice, intensa y han sentido diferentes acciones, corrientes, que simplemente le ha dado, como podemos decir, una limpieza a su propio encombo. Mantenemos estas acciones que se transmiten a través de estos programas porque estamos enseñando una ensara verdadera. Esto no es una ensara improvisada, esto es una ensara que lleva a través de cientos de años y que son transmitidas por las personas que conocemos sobre esta religión. No con cualquier pelagato o cualquier ensuso que debe ir para su gallinero. Estos son ensaras malongos que son temidas hasta por los propios religiosos de Tambatilanga. Esta es la cartilla del Tataí Tiraca, donde muchos de los trabajos son sacados de la cartilla del Tataí Tiraca Induana Panguila, Osvaldo Sesti. No cabe duda que esta religión es conservadora. Esta es una religión que debe ser buen hijo, buen padre, buen hermano, buen esposo, buen ahijado, querer a tu enganga, respetar a tus hermanas religiosas, debe ser hombre sobre todas las cosas, si es mujer debe ser mujer sobre todas las cosas, pero no permitimos el chisme. Chisme aquí no puede haber. Y si los munanzos donde usted está son de chisme, eso es un munanzo que no sirve para nada. No creemos en eso de estar en el chismiti. La chismografía de fulano, de ciclano. Si va a hacer algo, hazlo. No esté con tanto chisme ni amenazando a nadie. Va a hacer un trabajo, hágalo. Yo tengo suficientes pruebas de los trabajos que he hecho yo y no lo sabe nadie, a menos que yo lo pueda decir. ¡Ay, más rayo parte escribiumba de lo yo! Dicen, carajo. Dice, tú son ganguleros. Yo son ganguleros, dicen, hijo. Dicen, cuidado. Dicen, cuidado, dicen, hijo. Dice, no te metas, dicen, carajo. Dicen, si no sabes, dicen, no te metas, dicen, carajo. Aquí vemos la representación de un embele pintado con una firma de Isasi 7 rayos. Es sencillo. Si esta firma va para abajo, la otra cara tiene que ir para arriba. Y con eso podemos hacer limpieza.
podemos limpiar el encombo de las personas, el cuerpo de las personas, romper acciones. Y también, si utilizamos ese signo, podemos levantar malas letras. De acuerdo a como el gangulero lo puede estar utilizando el embele y la patipemba que se pintó en el embele. Qué bueno es entender sobre esta cultura. Usted sabe cuántas miles de personas son religiosos y cuántas miles de personas no han podido alcanzar los conocimientos necesarios para ser un buen religioso, a pesar de que ellos quieren transmitir lo mejor en su Monanzo Congo y tener un respeto y no permitir ese chisme de personas que enredan las cosas. O aquel que está hablando y criticando el librito aquel o el otro. Oye, eso no te interesa. Tú preocúpate de tu Monanzo Congo. No te preocupes de la gente. Si tú no sabes, entonces ¿qué tú te estás preocupando de la gente? Ah, que tú quieres aquí que te vean aquí en la televisión. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero no digas que eres religioso ni que eres nada de eso. Dedícate a reírte. A ver si un día te queda con la boca virada y ya no te ríes más. Ay, dicen, carajo, dice, yo está, díselo contento, díselo hoy. Dice, hoy en Sara, dicen Cheche, dicen Bacheche. Dice, para que hurie los mundeles que son burucutelas. Dice que son cosas malas. Por eso el gangulero llora al enemigo en vida. Y eso es parte de la influencia que tienen los ganguleros para transmitir esas acciones a los propios Inquisimalongos y que puedan, de un modo o de otro, recibir las acciones del ser vivo y fortalecerse más materializando el espíritu. Cuando usted materializa el espíritu funciona y trabaja. Cuando usted da luz al espíritu, entonces usted no puede hacer estos tipos de ensaro de trabajo. Los espíritus al cual se trabaja en el palo mayombe son espíritus oscuros que conocen y saben que están muertos, pero se comportan como seres vivos. Por eso se ponen incómodos y se ponen bravos y en un momento determinado te puede a ti también atacar. Por eso respetamos la enganga y respetamos los espíritus que están dentro de ella, que habitan en ellos, que viven en ellos, porque ellos se comportan como usted y como yo. Se ofenden cuando usted lo pone a trabajar y le ofrece algo y no se lo da. Si usted le ofreció un ensuso, déle el ensuso. Si usted le ofreció una botella aguardiente, déle la botella aguardiente. Si usted le ofreció tabaco y vela, déle tabaco y vela. No le ofrezca y después no dé nada, porque entonces usted va a tener problemas con el tiempo con su enganga. ¿Cuántas cosas podemos aprender? Hoy hemos aprendido mucho. Hoy hemos llegado más allá en ciertos trabajos que otras veces no lo hemos mencionado. A pesar que esta es una nueva versión de este programa. Como decimos, piango, piango, agüey. Dice, Bacuenda Cheche, dicen en Sila, en Cunalombo. Dice, Bacuenda Cheche en los Findas. Bacuenda Cheche en Ganga, arriba en Ganga. Dice, para que cuenten, dicen Cheche, dicen como dicen un combo de lo yo, dicen carajo. Dice, va con licencia, dice los propios, dicen Sarabanda. Mamá un bobo, mamá Kengue. Dice, va con licencia, dice los propios luceros madrugada, que Bacuenda Cheche, dicen me combo, carajo. Dice, las buenas noches, dice para todas las noches, dicen carajo. Si son de noche, dicen las buenas noches, dicen carajo.